Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema y cuál es la intención del video: compartir un poco las opiniones de cada uno de ustedes sobre un tema específico. Hace algunas semanas les comenté y les posté en las redes sociales y en el canal una de las preguntas con las que quería conocer su opinión. Entonces en este video yo les voy a dar mi opinión sobre si es necesario aprender C++ como parte del aprendizaje de un programador. Les voy a decir cuáles son mis razones por las que creo que es necesario, pero también les voy a dar algunas razones por las que creo que no. Y a continuación vamos a leer algunos de los comentarios que me dejaron sobre este tema. Entonces vamos a comenzar. Esta es la pregunta que les hice. ¿Creen que es necesario aprender C++? Esto lo pregunto porque, digamos, lo que les comentaba en las redes sociales, hay mucha gente que pues prácticamente cuando aprendió a programar no había muchos lenguajes de programación. Entonces los de cajón o los que tenían que aprender pues forzosamente eran C++, a lo mejor entre algunos otros que ya estaban por ahí en el mercado. Sin embargo, hoy en día hay tanta variedad de lenguajes de programación y enfocado a diferentes actividades o diferentes procesos que al final yo les pregunto si es realmente necesario seguir aprendiendo C++, por ejemplo, aprender un Java, aprender un Python, un Kotlin, un Dart, Go, etc. Entonces, primero les voy a dar mis opiniones. Yo considero que sí necesitas aprender a programar, porque si tú quieres entender cómo funciona un lenguaje de programación de bajo nivel, ¿qué quiere decir con bajo nivel? Hay dos tipos, de alto nivel y de bajo nivel. Los de bajo nivel son los que, digamos, se acercan más al lenguaje del compilador, pero no llegan tanto como a ser un ensamblador. Para esto tenemos C y C++, los cuales tienen características que permiten controlar, digamos, ciertos aspectos de tu programa en una forma muy baja a nivel de programación. Sin embargo, tenemos también los lenguajes de alto nivel, los cuales nos permiten abstraer todos los componentes que no necesariamente tiene que manejar el programador, y que la intención es facilitar mucho más el desarrollo de aplicaciones sin tener que preocuparte por toda la capa de bajo nivel en un programa. Entonces, esa es una de las primeras razones. La segunda es: si lo que tú necesitas es que tu aplicación o tu sistema sea óptimo, pero óptimo, digamos, no manejado por el compilador o no manejado por el lenguaje de programación como tal, algo que tiene C y C++ es el uso y la administración de la memoria. Entonces, con los apuntadores tú puedes prácticamente manejar cómo se carga en memoria tanto a tus variables, la información, estructuras de datos, etcétera, de tal forma que tú tienes un control. Y si lo que necesitas es ese control propio de cómo vas manejando la memoria, es una buena recomendación aprender C y C++. Y la tercera razón es la aplicación, es decir, ¿dónde aplicas realmente C y C++ en la vida real, en la vida laboral, en alguna empresa, en algún desarrollo, etcétera? Realmente hoy en día las aplicaciones están configuradas con, digamos, lenguajes de alto nivel. Sin embargo, C y C++ como lenguajes de programación de sistemas, es decir, digamos que trabajan como en un backend, todavía es la base de muchísimas aplicaciones, muchísimos sistemas, muchísimas soluciones en el mercado, tanto de empresas muy conocidas como de empresas no tanto. Entonces vamos a encontrar que hay muchísima oferta laboral, pero es oferta laboral más especializada. ¿Qué quiere decir? Que no solo basta con que conozcas el lenguaje de programación de C o C++, sino que prácticamente estés especializado en la parte más avanzada de este lenguaje, que tiene que ver con, pues obviamente, administración de memoria, procesos y un poco de cómo interactúas ya con el hardware para poder hacer eficiente un sistema, un programa, etc. ¿Por qué no recomendaría C o C++? Alguna de las razones es que pues no necesitas aprender un lenguaje que no vas a utilizar. Es decir, si quieres aprender a programar, la mejor recomendación es aprender un lenguaje que vayas a utilizar. De lo contrario, pues es prácticamente inútil, o no le veo mucha utilidad
el tener que aprender un lenguaje de programación el cual no vas a utilizar o el cual vas a dejar ahí botado porque al final, por ejemplo, para hacer un videojuego vas a necesitar otro lenguaje de programación. Está enfocado más a sistemas que aplicaciones modernas y lo que tú quieres es crear una interfaz que sea bonita, que tenga animaciones y que se pueda mostrar tanto en el escritorio como en tu celular. Pues C y C++ no son esas opciones. Para eso hay lenguajes de programación, hay frameworks, SDKs que ya te facilitan eso con otro tipo de lenguajes, pero C y C++ por sí solos no te van a brindar un ambiente amigable o un entorno de desarrollo para poder crear este tipo de aplicaciones de forma sencilla. Y mi tercera recomendación para los que están pensando si necesitan aprenderse o C++, yo les diría que no, porque no son lenguajes tan amigables para los principiantes. Son fáciles de manejar al inicio, pero ya si te quieres empezar a especializar mucho es donde ya sacas provecho de estos lenguajes. Si tú estás empezando a aprender a programar y quieres algo sencillo, algo básico y algo que digamos no te asuste en el primer intento, quizá estos lenguajes no son la mejor recomendación. Hay lenguajes mucho más amigables con los que puedes tener resultados digamos mucho más llamativos sin que sepas programar. Y bueno, esa es solo la primera parte de este video. La segunda tiene que ver con leer sus comentarios y que ustedes me digan qué es lo que opinan acerca de esta pregunta. Dice Fraisis, no, pero luego de aprenderlo se tiene una visión muy amplia y comprensión de por qué suceden muchas cosas. Además de que aumentan las posibilidades de lo que se puede hacer. Entonces aquí dice Fraisis que no lo recomienda, pero de saberlo te da una visión más amplia, lo cual estoy de acuerdo porque como les digo, como es un lenguaje de bajo nivel, te da mucha más visión de cómo funciona un lenguaje de programación en la administración de varios componentes de la computadora, a diferencia de uno de alto nivel en el cual muchas de esas cosas ya el compilador se encarga de quitártelas como programador y a ti solamente te preocupe que el código esté bien hecho. Dice Ángel BG, no necesariamente, pero es un primer escalón antes de entrar a POO, es decir, programación orientada a objetos y sobre todo que entiendan la diferencia entre lenguajes estrictamente tipados de los no tipados y de los compilados con los interpretados. Esos conceptos son fundamentales, aquí yo concuerdo con Ángel, te puede ayudar muy bien, por ejemplo, si tú quieres conocer muy bien cómo funciona la programación orientada a objetos, C++ es una muy buena opción para entender desde cero y prácticamente desde la raíz cómo se usa la programación orientada a objetos. Ahora, realmente, como les decía, como dice aquí Ángel, tiene temas de lenguajes tipados y no tipados, que es básicamente que hoy hay lenguajes que no necesariamente necesitas especificar el tipo de dato que necesitas para poder ejecutar tu programa, y C y C++ pues sí son los tradicionales en los cuales tienes que especificar el tipo de dato para poder declarar variables. Entonces también son pros y contras que pueden tomar en consideración porque hay mucha gente que no le gusta estar declarando datos y prefieren que el compilador lo infiera, y hay otros que, como les digo, tienen más un tema de administración correcta de los recursos de tu programa. Entonces pues muchas veces tener lenguajes que te permitan tener un tipado de datos podría ser mucho más eficiente, pero realmente es cuestión de gustos. Dice Cyclock Osprey, yo lo veo así: un matemático físico es equivalente a programadores con conocimientos de lenguajes de bajo y medio nivel. Assembly y C++. Un administrador de empresas, abogado político es equivalente a un programador con conocimientos de lenguaje de algo nivel o de alto nivel, yo creo que quería decir C#, Java, PHP, JS. Pienso que si realizas videojuegos te gustaría realizar tu propias APIs, manejar hardware es vital. Me atrevo a decir obligatorio utilizar C++ y otros lenguajes de bajo nivel. Si solo te gusta desarrollar aplicaciones administrativas, contables, apps web cotidianas, no es necesario aprender C++. Yo coincido con Cyclic Osprey porque pues justamente un videojuego conlleva el poder administrar correctamente la memoria prácticamente
hacer compatible el hardware con tu código. Entonces ahí no solamente necesitas C o C++, sino incluso temas de ensamblador. Hay muchas herramientas que ayudan a los desarrolladores a optimizar este tipo de código para que funcionen correctamente y saquen provecho de todo el hardware de un dispositivo. Pero estoy de acuerdo también en que hay aplicaciones web o aplicaciones de escritorio que digamos son más transaccionales. Son el típico CRUD de consultar, leer registros, actualizar y eliminar. Entonces ahí prácticamente no necesitas optimizar nada más que pues saber hacer tus transacciones, y son actividades que no requieren un uso digamos muy especializado de lenguajes de bajo nivel. Dice Abner Velasco: lo que pasa es que C++ es la base de lo que conocemos hoy en día. Java, C#, JavaScript y otros se basan en estos. Yo pienso que sí deberíamos de conocerlos, más que utilizarlos en un proyecto, ¿o no? En mi trabajo alguna vez estaba pidiendo rendimiento sobre todo y C# o Java no los complacía. Entonces desempolvamos C++ y dio resultados positivos. Pero si yo conociera la herramienta, además si quieren algo que sea 100% multiplataforma, los lenguajes de bajo nivel son una opción muy latente, tienen muchos usos. Creo que aquí coincidimos ya varios en el tema del rendimiento. Si tú lo que quieres es tener rendimiento a nivel de sistema, es decir, ya administrar memoria, saber cómo hacer compatible tu aplicación con el hardware de tu dispositivo en el que va a correr, pues obviamente C++ es una de las mejores opciones. Pero si quieres de nuevo algo más transaccional, algo más ligero, para eso están cualquiera de los demás lenguajes de programación. Dice Fracaso Piña: dicen los programadores inteligentes que a los puristas que se callen la boca. Dice Alexei Hernández: es bueno aprenderlos para saber cómo trabajar con la memoria y aprender a trabajar con punteros, ya que esto se pierde en muchos otros lenguajes. Es quizá una de las características de C y C++, el tema de los apuntadores, y que obviamente su razón principal de tener este tipo de características es administrar la memoria, lo cual digamos los lenguajes de alto nivel lo hacen bien. Sin embargo, si lo que tú buscas es administrarlo por tu propia cuenta, pues es una buena opción. Dice Alonso: no lo creo, pienso que la lógica es lo más importante, de ahí cualquier lenguaje para programar. Aquí este es otro punto de vista en el cual yo creo que lo que trata de decirnos Alonso es que independientemente de saber algún lenguaje de programación de alto o bajo nivel, lo importante siempre va a ser la lógica. Y la lógica nos dice que pues es siempre tratar de resolver los problemas con una solución óptima. Entonces, independientemente de que usemos un lenguaje u otro, tratemos siempre de obtener una solución óptima y que funcione para resolver problemas independientemente del lenguaje. Sebastián Pineda: en mi opinión, utilizar alguno de estos dos lenguajes para emprender a programar es perjudicial para un aprendiz, porque debido a su sintaxis rara y los procesos a muy bajo nivel, como apuntadores, pueden asustar y o espantar a un principiante, pero sin duda creo que se debe aprender en alguna parte de nuestras carreras. Como cultura general, para aprender y entender este lenguaje tan importante y sus increíbles usos que le dan dado y las posibilidades que nos dan. Esta es otra opinión respecto a lo que les comentaba de una razón por la que creo que no es conveniente, y justamente acierta porque nos dice que temas como los apuntadores podrían ser un poco complicados para los principiantes, y creo que es cierto. Es decir, pues, alguien que no conoce cómo funciona un apuntador y cómo hacer una referencia, pues difícilmente le va a ver un uso, ¿no? Más si lo que quiere, repito, es tener conocimientos de programación para hacer otro tipo de actividades. Entonces quizás sí, para los principiantes esto puede ser un poco peligroso, adentrarlos ahí o meterlos directamente a la programación de bajo nivel sin realmente entender que a lo mejor eso ni siquiera es lo que están buscando. Lexfer Ramírez dice: no creo que sean obligatorios para ser un buen programador, ya que los fundamentos de programación aplican igual en cualquier otro lenguaje. Esto también es cierto. Realmente no deberías aprender un solo lenguaje, sino deberías aprender lógica, deberías aprender fundamentos de programación, mejores prácticas de ingeniería de software, para que al final
eso lo puedas aplicar independientemente del lenguaje que estés usando. Dice Javier Sotelo: al final todo está hecho con ensamblador y C, depende de lo que quieras hacer. Para un programita no es necesario, pero algo de verdad chido, un juego, un programa sobre HTTP, un driver o donde se requiera la mayor integración con el hardware o la mayor eficiencia si es necesario C, o incluso ensamblador. Obviamente la curva de aprendizaje y los conocimientos necesarios son mucho más altos, incluso debes conocer el hardware. Y claro que sí, coincido con Javier, porque pues sí, ya cuando estamos hablando de que quieres programar un driver, no solamente es en el ensamblador, sino debe haber algunas piezas de código en C o en C++ que permitan tener, digamos, una interfaz para que más aplicaciones se puedan conectar a ella. Y muchas veces esto requiere no solamente que sepas programar, sino que también sepas de electrónica, de circuitos y de otros temas ya enfocados al hardware. También me contestaron en Twitter y les voy a leer algunas de las respuestas. Marcos dice: no me considero programador, pero despreciar a los otros lenguajes por no ser el Dark Souls de los lenguajes me parece patético. Aunque siempre es bueno aprender todo lo que puedas para tener mejores oportunidades, yo diría que si estás en una situación económicamente cómoda, te pagues cursos de C, C# y C++ por si la empresa en la que trabajas se viene abajo y puedes tener esto en tu currículum. Siempre es bueno, pero si no lo ves necesario, pues no. Solo porque alguien aprendió algo más difícil no significa que otro no lo haya hecho. Sea mediocre, recordemos que los únicos que entienden cómo se sienten los programadores son programadores. No se tiren caquita unos a otros. Tómala. Fernando Doglio dice: depende a qué le llames programador. Si estás pensando solamente en estar apto para trabajar, para nada, es más, sirve evitarlo. Si estás pensando en entretenimiento general, ayuda mucho. Pues de nuevo, recordemos que al final aprendes un lenguaje de programación basado en cumplir ciertas necesidades o porque quizá uno tiene unas características que ayudan a facilitar el trabajo. Entonces, pues deberías basarte más en qué lenguaje resuelve con mayor facilidad el problema que estás buscando. Claro que con todos los fundamentos que ya platicamos anteriormente. Y dice Joaquín García: C es parte de la educación tradicional y debe entender conceptos básicos y evaluar todas las facilidades que entregan lenguajes más recientes, pero no es obligatorio. Aquí creo que es un buen punto de vista, porque digamos, los lenguajes de alto nivel, al abstraer o quitarte cosas que hace 10, 15 años los programadores aprendían, pues digamos, se pierde esa noción del detalle o de valorar lo que les costó a los programadores anteriores aprender lenguajes de programación que hoy ya te facilitan mucho más la vida. Entonces yo creo que, pues digamos, sí te ayuda a valorar esas facilidades, pero bueno, al final es un enfoque más práctico que técnico. Y en Facebook, por último, ya dice Luis Alejandro: no, fundamentos de programación lógica es lo que se debe aprender primero, ya después cualquier lenguaje es fácil. Coincido totalmente, realmente independientemente del lenguaje tienes que aprender a pensar y a resolver problemas y a, digamos, desarrollar las mejores prácticas para el desarrollo de software. Ya después cómo lo hagas, en qué lenguaje, es otro pex. Y dice Carlos Edgar Buitrón Quispe: actualmente ya no puedes usar Python. Bueno, sí, son lenguajes que digamos pueden ser usados en otros contextos, y hay otros como Python que se está enfocando mucho en sobre todo en las personas que quieren aprender programación y no saben absolutamente nada. Python es una muy buena opción. Y por último, el comentario de Jesús Alejandro García, que dice: al chile yo digo que nel. Muchas gracias por tu comentario, Jesús. Entonces, esos son algunos de los comentarios que me dejaron con relación a la pregunta que les hice. Me gustaría que, aparte de todo esto, me comentaran, si es que no lo han hecho, qué es lo que piensan acerca de esta pregunta. ¿Creen que es necesario C++ para poder ser un buen programador? ¿Es necesario haberlo aprendido para poder aprender otros lenguajes? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría que me compartieran y me dejaran aquí en la cajita de comentarios o en mis redes sociales su opinión para poder seguir abriendo la discusión.
Espero les haya gustado este video, no olviden dejarme sus comentarios como ya les comenté. Si les gustó este video regálenme un like, suscríbanse al canal y díganme si les gustó esta temática del video para poder seguir, digamos, lanzándoles más preguntas y podamos discutirlas en un video. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.